Un tiempo, mientras usaba sabiamente mi tiempo, me topé con una publicación que me dejó pensando. Decía algo como: estamos viviendo la cuarta revolución industrial, liderada por la inteligencia artificial. Y yo me quedé tipo, ¿qué? ¿La cuarta? ¿De qué me perdí? Porque si mal no recuerdo, en el colegio apenas escuché sobre la primera revolución industrial. Esa que empezó en Inglaterra con las máquinas de vapor y todo eso. Pero entonces, ¿dónde quedó la segunda? ¿Y la tercera? ¿Pasaron y no me avisaron? Pero tranqui, porque hoy te voy a contar qué onda con todas las generaciones de las revoluciones industriales. Desde la primera, con el vapor, hasta la actual, donde las máquinas ya piensan por sí solas. Todo empezó en Inglaterra. No es Inglaterra. Me refiero a la Inglaterra de finales del siglo XVIII. Esa, papá, es Inglaterra con menos humo que Snoop Dogg. Antes de la revolución industrial, esta Inglaterra era más tranquila. Todo era artesanal a ritmo de tortuga. La gente trabajaba en el campo, tejía su ropa y si querías un pantalón, te lo hacía tu tía. Hasta que un día, en 1760, alguien dijo: ¿y si en vez de hacer todo a mano, usamos una máquina con vapor? Y ¡boom! Nació la máquina a vapor. El mundo pasó de hacer cosas a pulmón a tener fábricas, trenes y humo. Mucho humo. O sea, el comienzo de todo o el principio del fin. Depende a quién se lo pregunte. Literal, no había aire puro ni en el campo. Un respiro profundo y te ponías re loco de tanto humo inhalado. Antes, un pantalón lo cosía tu tía. Ahora lo hacía una máquina gigante que sacaba 80 por minuto, sin parar ni para ir al baño. Los trabajadores pasaron de estar al aire libre en el campo a meterse en fábricas que eran como el infierno, pero con más ruido y menos aire acondicionado. Y así nació el capitalismo moderno. Las primeras huelgas, daños a la capa de ozono, daño al medio ambiente. Gracias, vapor. The zombies are coming. Pasaron unos añitos. Bueno, como 100. Pero en la historia ese es un pestañeo con ojeras. Y de repente aparece la electricidad. Nuestro querido Thomas Edison prende la bombilla. O al menos eso puso en la patente. Aunque Tesla desde un rincón murmuraba: sin mi corriente alterna no llegarás ni a la esquina. Y luego en alguna parte de la fábrica alguien dice: ¿y si en vez de matarnos con vapor y humo usamos esta cosa brillante que no te deja negro los pulmones? Y boom, otra vez. Llega la producción en masa, la gloriosa línea de montaje. Y con ella Henry Ford, el Messi de los engranajes, diciendo: mira cómo saco autos como si fueran churros. Antes fabricar algo era lento y artesanal. Ahora era todo rápido, repetitivo y aburrido, pero eficiente y rentable. El mundo se volvió más productivo que estudiante el último día antes de entregar la tesis. Todo se electrificaba. Esta revolución fue como pasar del caballo a un tren bala. El mundo se volvió rápido, eléctrico y conectado. Bueno, conectado versión siglo XIX. Tampoco te podías mandar un sticker, pero fue clave para dejar atrás el humo del vapor y entrar al modo productividad nivel Dios. Eso sí, también arrancó la era del trabaja más, produce más, duerme menos. Llegamos a la tercera revolución industrial, la época donde el mundo se puso nerd y no volvió a ser el mismo. Estamos a mitad del siglo XX y aparecen los MVPs tecnológicos: computadoras, robots industriales, automatización y el glorioso y caótico Internet. Las fábricas seguían ahí, pero las empresas dijeron: ¿para qué pagarle a 20 personas por una tarea que un robot puede hacer sin ir al baño? Y así las fábricas se llenaron de robots programados, haciendo tareas repetitivas, más rápido, sin errores y sin drama sindical. Un robot no pide vacaciones, solo pide que no se le caiga el sistema. Eso sí, los humanos no desaparecieron, solo pasaron de hacer el trabajo con las manos a hacerlo con el mouse. Ahora supervisaban, programaban y buscaban excusas para reiniciar la máquina cada vez que fallaba. Y apareció el multitasking real. Las computadoras hacían 10 cosas a la vez, mientras las personas apenas podían prender una computadora. Y bueno, el Internet, el que al principio hacía ruidos de delfín borracho y te sacaba de la conexión si alguien atendía al teléfono. Querías bajar una canción por Ares y lo único que bajabas era un virus, trauma visual y una imagen rara de un Pikachu musculoso. Y no solo se automatizó la fuerza física, también los procesos mentales, software que controlaba inventarios, cálculos, logística.
Básicamente, ya no necesito solo fuerza de trabajo, ahora quiero que las máquinas piensen por mí. Esta revolución nos ayudó a pasar del destornillador al mouse, del ruido de la fábrica al zumbido del CPU y de la carta por correo al email con asunto. Este PowerPoint cambiará tu vida. Y aunque todavía estábamos lejos del futuro, el terreno ya estaba listo, porque lo que venía después era una revolución comandada por nosotros, los datos. Bienvenidos a la cuarta revolución industrial. Aquí las fábricas ahora se producen solas, se automatiza y encima te avisa cuando estás gestionando mal. Las máquinas se conectan, piensan y mejoran sin humanos. En esta era todo está conectado y automatizado. Las fábricas ya no solo son robots haciendo cosas. Ahora los robots hablan entre sí, analizan datos en tiempo real, predicen errores y optimizan la producción sin preguntarte nada. Ya no solo se trata de hacer más rápido, ahora se trata de hacer más inteligente y económicamente viable. Aquí aparece lo más loco de todo: inteligencia artificial, big data, biotecnología, entre otras muchas otras cosas. Menos error, menos costo, más ganancias. Las empresas ya no compiten solo por quién produce más barato, sino por quién produce más inteligentemente. Porque si tienes una IA que detecta una falla antes de que se rompa la máquina, ahorras millones. Si tu sistema predice la demanda con base en redes sociales, fabricas lo justo y necesario y no llenarás el depósito con productos que nadie quiere comprar. Y aquí la pregunta es: ¿y dónde están los humanos? Los humanos no desaparecen, pero cambian el rol. El obrero, que antes estaba en la línea, ahora supervisa sistemas, interpreta datos y mantiene a las máquinas vivas. Porque sí, ahora las fábricas tienen mantenimiento predictivo, casi como ir al médico, pero para robots. Y después, ¿qué sigue? ¿La quinta revolución industrial? Aquí la cosa se pone más loca. La quinta revolución, sí, ya se habla de eso, sería la etapa donde la industria no solo es eficiente, sino humana. Se habla de una fusión entre lo tecnológico y lo ético, en donde la IA colabora con personas y no las reemplaza. La producción se adapta al usuario final. Las industrias no solo producen más, sino que lo hacen con impacto social y ambiental positivo, y algunos ya especulan con una sexta revolución industrial: nanotecnología, biotecnología avanzada, computación cuántica y fábricas que fabrican otras fábricas. Pero eso es tema para otro video. Y ahí estamos, en una época donde la tecnología corre más rápida que nuestras neuronas. Las revoluciones industriales nos trajeron del campo al chip, del vapor al algoritmo. Y ahora estamos a unas actualizaciones de distancia de convertirnos en USBs con sentimientos. La pregunta ya no es si estamos listos, sino si sabremos adaptarnos sin que la tecnología nos pase por encima, como si fuéramos una app desactualizada.